Buenas tardes. Yo sí necesito la ayuda del micrófono. Pues qué alegría me da verlas, estar esta tarde aquí con ustedes, gozosa de experimentar pues las misericordias de Dios una vez más y confiada en que la palabra de Dios es alimento espiritual, es oportuno, nos fortalece, nos llena de su gracia. Y Él se manifiesta, ¿verdad?, a todas las que venimos con corazón dispuesto a Él. Pues hoy vamos a continuar con nuestros temas individuales y el tema para el día de hoy es la gratitud que agrada a Dios. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? ¿Me acompañan, por favor? Padre eterno, todopoderoso, una vez más te damos gracias porque podemos acudir a tu presencia, hasta tu trono de gracia, saber que tú escuchas la oración, la necesidad, que tú das el alimento espiritual tan necesario a nuestras vidas, que no nos permites quedarnos en la misma condición, sino que tú nos llevas a un mayor conocimiento de quién eres tú en nuestras vidas. Yo te ruego que cumplas propósitos para vida eterna en esta tarde, que llenes corazones, que avives el fuego del amor que sentimos por ti, Señor, y abras el entendimiento espiritual para que podamos ser obedientes a tu palabra. Cumple, Señor Dios, tus propósitos en este lugar, en cada mujercita y en cada una de nuestras familias. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, pareciera de alguna manera un tema un tanto controversial, ¿verdad? La gratitud que agrada a Dios. Pero sin en cambio, vemos cómo es que en el mundo podemos encontrar a muchas personas con la característica de ser personas agradecidas, hablando en términos superficiales. Una cualidad buena que se puede destacar en amabilidad hacia aquellos que han sido buenos con estas personas. Personas que amablemente pueden dar las gracias al recibir un regalo, un favor, la ayuda o el beneficio. Pero la gratitud, mis hermanitas, que Dios quiere formar en cada una de nosotras, va mucho más allá de solamente que sea una bonita cualidad. Cuando alguien más hace algo favorable por ti o estás en el lugar que tal vez te gustaría estar. Porque la gratitud que le agrada a Dios va arraigada al carácter cristiano. Es un fruto espiritual que expresa una constante gratitud y que nos permite ser agradecidas con Dios en todo tiempo, sin importar la circunstancia. Acompáñenme a abrir su Biblia, por favor. En Tesalonicenses 5:18, vamos a leer juntas este pasaje. ¿Están listas? Dice este pasaje: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esta palabra, de la cual Dios quiere que aprendamos mucho más y que quede grabada en nuestro corazón, nos la da a todos nosotras como hijas suyas. Dad gracias en todo, porque no dice da gracias cuando sean amables contigo. Da las gracias cuando recibas regalos o favores, o da las gracias cuando estés en el lugar bonito que tanto querías estar, sino que dice dad gracias en todo. Tanto si estás de vacaciones, si estás en la playa disfrutando o si estás trabajando. Si tienes salud o incluso aprendamos a dar gracias si estamos en enfermedad, si estás en abundancia o estás en escasez. Pero Dios nos capacita para que cada una de nosotras podamos hacerlo y podamos llegar a tener esta convicción y podamos experimentar la gratitud en Dios o hacia Dios. Y esto solamente se logra, hermanitas, mediante el pleno conocimiento de quién es Dios. Porque ciertamente el conocimiento de Dios sobre nuestras vidas es lo que nos va a dar esa certeza de que estamos viviendo en la voluntad de Dios y que esta siempre va a ser buena, agradable
y perfecta para nuestras vidas, aún cuando a nuestro parecer no todo esté bien, o cuando las cosas no siempre vayan bien o como a nosotras nos gustaría que fueran. Y retomemos o hablemos un poco del ejemplo que tanto podemos seguir aprendiendo también del apóstol Pablo, quien fue un hombre que aprendió a ser agradecido en todo tiempo, porque su confianza, su seguridad o contentamiento no venía de lo que él tenía o incluso de lo que no tenía, de las circunstancias que él estaba pasando, sino que su agradecimiento en todo tiempo provenía de Dios, de un pleno conocimiento de Dios sobre su vida, de manera que él podía entender la bondad de Dios hacia su vida, la gracia, la misericordia que él estaba viviendo, que seguían obrando en su vida aún cuando a su parecer o incluso al parecer del mundo no estuviera bajo las mejores condiciones o circunstancias. Acompáñenme por favor a ir abriendo su Biblia en Filipenses 4:10. El título de este pasaje bíblico viene como Pablo da gracias a los filipenses. Y vamos a ver cómo es que él expresa agradecimiento externando el carácter cristiano que Dios ya había formado en él. Filipenses 4:10 dice así: me alegra mucho que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Y recordemos de la vida en la que venía el apóstol Pablo. Para mí me llamaba mucho la atención porque ciertamente él aprendió. No es algo con lo que nacemos, no es algo con lo que salga por instinto natural o como una reacción favorable en nuestras vidas. Es algo que tenemos que aprender y se tiene que arraigar en nuestras vidas para que sea manifestado en un carácter cristiano, en un carácter piadoso que Dios quiere formar en nosotras. Y dice el 4:12, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o incluso que esté pasando hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y toda clase de situaciones, hermanitas, toda clase de situaciones, buenas o no tan buenas, a nuestro parecer. Cuando Pablo escribe estas palabras, dad gracias a Dios en todo, a los tesalonicenses, eran respaldadas por un testimonio verdadero. Cuando Pablo decía estas palabras, no solamente estaba hablando palabras bonitas tratando de dar ánimo a otros, sino que verdaderamente Pablo había aprendido a conocer a Dios de tal manera que no podía dudar jamás de la bondad de Dios, aun cuando las circunstancias no estuviesen o no fueran favorables para él. Porque recordemos que las palabras que él escribía a los tesalonicenses también las escribió él. Y ahora lo hablaba a los filipenses con esta convicción, con este carácter arraigado en él, con este fruto que salía de él. El pasaje de 2 de Corintios 11:23 se los voy a leer yo en una traducción de traducción lenguaje actual, pero igual si gustan me pueden acompañar a leerlo en su Biblia. También se los van a proyectar aquí. 2 de Corintios 11:23. ¿Son servidores de Cristo? A manera de pregunta. Yo lo soy más todavía, aunque sea una locura decirlo, porque yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte.
5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Y una vez pasé una noche y un día en alta mar, hasta que me rescataron. He viajado mucho. He cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligros entre la gente de mi pueblo y aún en los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y por falta de ropa he pasado frío. Por si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por todas las iglesias. Me enferma ver que alguien se enferme y me avergüenza y me enoja ver que se haga pecar a otros. Si de algo puedo estar orgulloso es de lo débil que soy. El Dios y el Padre del Señor Jesús, que merece ser siempre alabado, sabe que no estoy mintiendo. Y ciertamente es una lista larga, ¿verdad? Es una lista larga la que vemos aquí de circunstancias que tuvo que afrontar el apóstol Pablo. Pero con todas estas circunstancias, Pablo jamás perdió la gratitud. Yo te pregunto a ti, mujer, si tú enfrentaras alguna de estas situaciones o tan solo una de estas situaciones, ¿seguirías teniendo gratitud para con Dios? Porque me llamaba la atención cómo inicia este pasaje y dice, son servidores de Cristo, yo lo soy más todavía. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía el llamado que tenía de parte de Dios, sabía el propósito de vida que tenía en esta vida, un propósito que iba más allá de él. Entonces, muchas veces pasa que cuando recién entregamos nuestras vidas a Dios, la realidad es que la vida no va a ser color de rosa. La realidad es que no todo va a ser perfecto y no estamos exentos de padecer circunstancias. Por lo contrario, vamos a ser atacados por el enemigo porque él quiere apartarnos. Él no se va a ocupar de trabajar con aquel que ya tiene. Él va a querer distraer a sus hijos, a sus hijas. Él va a querer apartar de la preciosa comunión que tenemos con Dios aquellos que le buscan de verdad, a lo cual debemos de estar preparados y poder dar la respuesta que Dios espera de cada una de nosotras. Porque la gratitud de Pablo se basaba en el entendimiento de que Dios hace todo para bien y que su trabajo lo que él estaba haciendo no era en vano, sino que aún en esas circunstancias que a él le tocó vivir, podía ser usado para la gloria de Dios. Dios seguía obrando, Dios seguía tratando, Dios seguía cuidando, Dios seguía manifestando su poder en su vida. Porque dar gracias a Dios, hermanitas, en todo, no significa que tengamos que agradecer por el mal recibido o que estemos pasando, sino agradecer aún a pesar del mal, recordando la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y su propósito espiritual y eterno para nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades o de las situaciones no favorables o que ciertamente no elegiríamos por voluntad propia. Porque la gratitud a Dios es el fundamento de una plenitud en Dios, de una vida plena en el Señor. La gratitud a Dios proviene primeramente de conocerlo a Él. Y no estoy hablando de religiosidad, porque en el mundo se sabe de Dios, en el mundo Dios es conocido, no es alguien ajeno a la humanidad. Más sin en cambio muchos de oídas han escuchado hablar de Dios, mas sin en cambio no lo han experimentado, no han tenido un encuentro verdadero con el único Dios vivo, soberano, poderoso, misericordioso y perdonador.
A ese conocimiento es al que me estoy refiriendo en esta tarde, un conocimiento verdadero de quién es Dios en mi vida. En la gratitud que Dios quiere formar en ti y en mí, es un profundo sentimiento manifestado en un carácter cristiano, el cual nos va a llevar a reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que el regalo de su presencia y la vida eterna que hemos recibido por Él, no podíamos adquirirlo por nosotras mismas jamás. Y es por eso que ser agradecidas con Dios nos debe de llevar a ser agradecida por todas sus bondades y misericordias recibidas, comenzando por el perdón de nuestros pecados y por esa vida nueva que Él nos ha dado y que éramos incapaces de acercarnos a Él. Es por su gracia y por su misericordia que ahora tú y yo podemos hacerlo y que ahora tú y yo podemos experimentar de esta gratitud a Él. Porque la gratitud que a Dios le agrada y que Él quiere formar en nosotras, no solamente se trata de un sentimiento fugaz o emocional, sino de una actitud que surge de un corazón que verdaderamente conoce a Dios y que a su vez esta define nuestra perspectiva y fortalece nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Porque la gratitud que a Dios le agrada y que es la que Él quiere seguir formando en ti y en mí, es aquella que nos lleva a glorificar a Dios de una manera profunda y sincera en todo tiempo, en todo lugar, incluso en todas circunstancias, aun cuando no sea buena a nuestro parecer. Porque al mostrar gratitud a Dios en todo tiempo, nuestra fe va a crecer. Nuestra confianza es mayor. La paz que podemos experimentar en medio de esas circunstancias es la que la palabra de Dios nos dice que podemos experimentar. Aquella que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias difíciles. Y no de lo que estemos viviendo. Es una gratitud que proviene desde lo más profundo de nuestro corazón, porque sabemos en quién hemos confiado y en quién hemos creído, porque para siempre son sus misericordias. Dice el Salmo 136:1. Yo se los voy a leer en la traducción NBI, que también es una traducción del lenguaje más sencillo. Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, al Dios con D mayúscula, de dioses de minúscula, hablando de todos los dioses que a lo largo de la humanidad se han ido formando, pero como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Dice: den gracias a Dios, al único soberano y grande, poderoso Dios, porque su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente, porque su gran amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas, su gran amor perdura para siempre. De manera que al tener un pleno conocimiento de quién es Dios en mi vida, nos lleva a tener un profundo y constante agradecimiento que surge de un corazón sincero. Aquella gratitud que, más allá de ser una gratitud convenenciera, que se limita a solamente dar las gracias cuando recibo un favor, cuando alguien es bueno o amable conmigo, cuando estoy en el lugar que quiero estar o me gustaría estar, o estoy viviendo la vida que siempre soñé, ¿verdad? Porque eso es un agradecimiento moral, es un agradecimiento que cualquier persona lo puede hacer. Pero el agradecimiento o la gratitud que a Dios le agrada va más allá de eso, mucho más allá de eso. Sino que ciertamente, aun cuando estamos en donde no nos gustaría o viviendo lo que no nos gustaría, seguimos manifestando agradecimiento a Dios. Y lo he comentado antes con muchas de ustedes, que por elección propia muchas veces no escogería situaciones adversas, situaciones de dificultad, de enfermedad, de escasez,
Pero sí les puedo asegurar, hermanitas, que es en medio de todas esas situaciones donde yo he podido experimentar mucho más la presencia de Dios, la gracia de Dios, el sustento de Dios, la mano poderosa de Dios sanando enfermedades de una manera milagrosa y como solamente Dios lo puede hacer. Su provisión de manera maravillosa en la que no cabe ni la menor duda, en la que es Dios obrando y sustentando con mano poderosa. Y son situaciones que a mí en lo personal me han llevado a ser mucho más agradecida con Él y quedan marcadas en mi vida como un parteaguas de un antes y un después. Crezco en fe, me maravillo aún mucho más de la bondad de Dios, de sus misericordias, de su poder obrando en mi vida. Y la realidad es que pudiera yo contarles un sinfín de historias donde Dios cambió mi lamento en danza, donde Él cambió mis lágrimas en gozo y en alegría. Y no porque Él respondiera muchas veces de manera inmediata a mi necesidad o a mi oración, sino porque me llevó a experimentar ese gozo y esa paz, aun cuando tuve que esperar por mucho tiempo, aun cuando tuve que soportar dolor o enfermedad, aun cuando la respuesta a mi clamor muchas veces no fue como yo la esperaba, pero fue mucho mejor de lo que yo esperaba o imaginaba. Y en todo eso a mí me lleva a experimentar aún más la presencia de Dios, su cuidado, su amor, su bondad, sus misericordias. Y me ha llevado también a sí crecer en fe, pero también a ser más sensible a la guía, al mover de Dios, al cuidado de Dios sobre mi vida, a conocerlo aún más en mi vida. Y uno de alguna vivencia que quisiera yo compartirles, entre muchas que de verdad sería un sinfín, fue en un tiempo que mi esposo y yo estuvimos buscando a nuestro tercer bebé. Y digo buscando porque tuvimos la bendición de tener a mis primeras 2 niñas de una manera, naturalmente hablando, muy rápida, sin planearlo, sin buscarlo intencionalmente. Entonces, cuando intentamos buscar a mi tercer bebé, pensamos que iba a ser de la misma manera. Y más o menos como a los 15, 20 días yo comencé a sentir cambios en mi cuerpo, a lo cual mi esposo y yo, por la facilidad en la que había podido quedar embarazada, pensamos que quizás ya sería cambios de aviso en mi cuerpo para el tercer bebé. Y para mi sorpresa no fue así. Para mi sorpresa yo estaba presentando cambios por una fuerte infección en el riñón. Entonces, cuando fuimos a ver al especialista, él me dice, no, lo que tú estás presentando no es un embarazo, es una fuerte infección en el riñón, me dice, y es qué bueno que no estás embarazada, porque de haberlo estado, tu bebé hubiese nacido o con malformaciones o lo hubieras perdido, porque yo había presentado temperaturas muy altas. Entonces, pues así pasó, me dio el tratamiento, me fui a mi casa, pero la realidad es que estas temperaturas no cesaron. Lejos de bajar o de disminuir, aumentaron por varios días, de tal manera en que yo presenté temperaturas de 41, 42 grados, que yo recuerdo que la sensación era de como si todos mis huesos se quebraran, como si todos mis huesos fueran de cristal y se estuvieran quebrando, y era un dolor insoportable porque yo sentía mucho frío. Tenía muchas cobijas, tenía calefacción y mi boca no paraba de temblar. Eran escalofríos, era un dolor muy fuerte, eran dolores muy tremendos. Y me daban medicamento muy fuerte inyectado, bajaba la temperatura a 40, 41 y volvía a subir a 42 en muy poco tiempo. Entonces, algo estaba pasando muy fuerte en mi cuerpo. Pero para mí lo más hermoso fue que estando en esa condición de cama, en esa condición de mucho dolor, físicamente hablando, Dios me llevaba a estar agradecida. No se los puedo explicar porque es algo que surgía desde lo más profundo de mi corazón. Yo simplemente sentía la necesidad de dar gracias a Dios. Y
Algo para mí que es una forma muy bonita de experimentar la presencia de Dios es cuando vienen a mi mente muchas alabanzas, porque no tengo la cualidad de memorizarlas. Si está la guía de la alabanza y están alabando, me puedo cerrar mis ojos y bajo esa guía pues alabar al Señor, ¿verdad? Pero si me piden ahorita, recuerda una alabanza y ponte a cantarla, no recuerdo la letra, no recuerdo la tonada, me cuesta mucho. Pero estando en esa condición, sentía la necesidad de estar cantando alabanzas en mi mente. Yo era una tras otra y yo recuerdo que me salían las lágrimas, pero no porque estuviera sintiendo, sí sentía físicamente dolor, pero las lágrimas eran más de un agradecimiento, una llenura de decir, Señor, esto estás tú en este momento, me estás sustentando y yo quiero más de ti. Y comenzaban a venir a mi mente personas por las cuales orar y para mí eso fue algo hermoso. Fue una forma en la que yo pude de una manera palpable experimentar la presencia de Dios, el cuidado y sustentándome y fortaleciéndome en medio de esa situación, ¿no? Entonces pasó ese tiempo, me pude recuperar, pude estar mejor, pero la realidad es que Dios estaba preparando mi vida, mi corazón para situaciones mucho más difíciles, de muchísimo más dolor, porque cuando me quedé embarazada de mi tercer bebé, fue igual que las primeras dos niñas, sin planearlo y sin imaginarlo. Entonces, el tercer embarazo yo tuve ciertas enfermedades que me decían que fui la ganadora de 1 en 1 millón, porque padecí enfermedades que les da 1 en 1 millón o a 1 en muchas embarazadas, y yo tuve pues esa oportunidad de sobrellevar esas situaciones, esas enfermedades muy difíciles, de mucho dolor, pero recordaba lo que había vivido, recordaba la manera en la que Dios me había sustentado, recordaba la presencia de Dios en mi vida y dije, Señor, esto no es diferente. Tú estás sustentándome con mano poderosa, tú me fortaleciste, tú me has llenado de tu gracia, de tu misericordia y yo no quiero que haya queja en mi corazón, yo quiero dar la respuesta que tú estás esperando de mí porque tú ya lo diste todo para que yo pueda dar esa respuesta. Y sí, físicamente sí llegué a llorar porque era mucho el dolor, pero en mi corazón había gratitud, porque había aprendido a tenerla en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de aquellas circunstancias que ciertamente por voluntad propia muchas veces no escogeríamos, no elegiríamos. Entonces, en todo esto Dios es glorificado y es la manera en la que Él quiere formarnos a ti y a mí en un carácter genuino, en un carácter que verdaderamente le agrade a Dios. Y es justo eso lo que llega a pasar en nuestras vidas, cuando nos centramos en mí, en nosotras mismas, en la dificultad, en la enfermedad, en la escasez, en los problemas familiares, incluso en las jovencitas que se desesperan porque creen que jamás va a llegar ese varón de Dios y lejos de confiar en Dios, esperar en Él con un corazón agradecido, nos frustramos, nos desanimamos, nos amargamos y dejamos de crecer espiritualmente, dejamos de entender esos propósitos de Dios, los cuales son mucho más altos que nuestros pensamientos. Nos ensimismamos, nos encerramos y no vemos la mano poderosa de Dios. Vemos a una distancia muy corta de los planes y de los propósitos que Dios quiere formar en ti, en mí, en nuestras familias. Porque ciertamente Dios no quiere que se forme nada de eso en nosotras, ni desesperanza, ni desánimo, ni tristeza, ni queja, ni amargura. Él no quiere eso para nuestras vidas. Pero aún en medio de toda circunstancia, porque hermanitas, las vamos a pasar sí o sí, no estamos exentas de vivirlas. Y aún en medio de estas situaciones que todas vamos a enfrentar de una u otra manera, o que ya estamos enfrentando según las etapas de nuestras vidas, Él quiere que lo glorifiquemos, que podamos ser agradecidas con Él y aún esperar en Él. Romanos 4:16, en traducción lenguaje actual, dice así:
Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que confiaran en Él. No solo para los que obedecen la ley, sino también para los que confían como Abraham. Eso te incluye a ti o a mí, si hemos decidido confiar en Dios como lo hizo Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. En la Biblia, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Y esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó, tuvo fe, confió, conocía a Dios, que Él es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Pero sin embargo, por su esperanza y su confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de muchos países que también confiaban en Dios. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto iba a morir, nunca dejó de confiar en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. ¿Estás esperando una promesa y aún no hay respuesta? ¿Cuál es tu actitud? ¿De gratitud? ¿De esperanza? ¿De confianza? ¿O está entrando el desánimo, la desesperanza y la falta de fe? Porque nunca es nunca, hermanitas. No puedes solamente confiar en Dios cuando todo esté bien, cuando las cosas vayan bien, cuando todo sea bonito. Dios nos ha dado todo a ti y a mí para que tú y yo podamos confiar en Él en todo tiempo, en toda circunstancia, para que tengamos un corazón de gratitud a Él como a Él le agrada. Al contrario, dice la palabra, su confianza era cada vez más firme en Dios y cada vez él daba más gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir sus promesas. Y ojo, para cumplir las promesas de Dios que Él mismo hizo y nos ha dado a cada una de nosotras y no cumplir nuestros caprichos. Porque un corazón sincero, un corazón anhelante de Dios siempre va a estar dispuesta a amar más la voluntad de Dios, aún sobre nuestra propia voluntad o anhelos. Porque la nuestra puede ser equivocada, alimentada por motivaciones completamente ajenas a la voluntad de Dios. Pero aquellos que verdaderamente buscan a Dios de todo su corazón y se acercan a Él con un corazón no de duda, no de queja, sino un corazón confiado, el Señor responderá a su tiempo, en su soberanía, bajo sus preciosos propósitos que van más allá de nuestro entendimiento o nuestro corto alcance. Ciertamente Dios sigue obrando y Dios sigue trabajando, pero necesitamos aprender a ser agradecidas en todo tiempo y reconocer a Dios en nuestras vidas. El ejemplo de Abraham nos muestra que la gratitud ciertamente es un acto de fe que glorifica a Dios. Cuando expresamos gratitud estamos reconociendo su poder, su fidelidad, su bondad, su amor y misericordia, y no terminaría de seguir hablando de todas las bondades de Dios, ¿verdad? Esta acción de dar gloria a Dios a su vez fortalece mi propia fe, mi confianza en Dios, porque al recordar y agradecer lo que Él ha hecho, estamos renovando nuestra confianza en lo que Él puede y en lo que Él hará. Y la gratitud que Dios le agrada, mis amadas hermanitas, es aquella que nace de un corazón espiritual. No una gratitud generada por una circunstancia, sino por la fe y la confianza de saber quién es Dios en mi vida. Una gratitud que se va a manifestar con un testimonio, respaldada de un testimonio real, de un estilo de vida, de un carácter espiritual, aquella que verdaderamente es capaz de manifestarse aun cuando las cosas no muchas veces estén bien o estemos pasando por momentos muy difíciles en nuestras vidas. Aquellas que
se va a reflejar con palabras, sí, pero respaldadas por hechos, respaldada por acciones, por obediencia a Dios. Porque nuestra vida misma se vuelve una expresión de gratitud a Dios. Primera de Crónicas 16:29 dice: dad a Jehová la honra debido a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Es decir, nosotras mismas nos volvemos una ofrenda delante de Dios, aquella que es de olor grato a Dios por manifestar un corazón agradecido y sincero. Mujeres que lo reconocen, que le dan la gloria y honor, no solamente de palabras. Porque sabían que hay gente que habla muy bonito, hay gente que incluso tiene el vocabulario cristiano, pero realmente están viviendo en la presencia de Dios. Realmente están buscando agradar a Dios, ser obedientes, se esfuerzan, son diligentes. Hay dolor en su corazón cuando le fallamos y cuando no damos la respuesta que Dios espera de nosotras. ¿O cómo estamos viviendo? ¿Engañándonos a nosotras mismas o creciendo espiritualmente? Porque la gratitud no puede quedarse solamente como un sentimiento interno y sin expresión alguna, sino que el ser agradecidos con Dios es algo que se va a ver reflejado en nuestra manera de vivir. No podemos decir, pues sí, Dios ya sabe que sí estoy agradecida, pero sin avisarle a nuestra cara. Pensar que sí estamos siendo agradecidas con Dios, pero en el fondo estar manifestando una actitud de ingratitud. Porque a veces no queremos reconocer que la realidad es que la ingratitud es una señal de un corazón que se está alejando de Dios. La ingratitud es la falta de reconocimiento y agradecimiento hacia alguien que ha actuado de una manera bondadosa, amable o ha hecho algo beneficioso por nosotras. Una actitud de desvalorización o menosprecio hacia alguien más o algo, hablando de circunstancias adversas. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, el cual fue entenebrecido. Aquel que permanece en una ingratitud hacia Dios es aquel que ha elegido permanecer en oscuridad espiritual. Ha elegido, porque siempre es una elección. ¿Qué respuesta le estamos dando a Dios? ¿Cómo estoy decidiendo vivir? ¿En gratitud o en ingratitud? Incluso perseverar en pecados de omisión, porque se centra en uno mismo y no en Cristo Jesús, porque se prioriza antes que priorizar y reconocer a Dios en toda su manera de vivir. Sí, confío en Dios, pero por si las dudas voy a hacer esto, ¿verdad? Sí creo en Dios y creo que Él es poderoso, Él es soberano y Él tiene el control de estas cosas, pero por si las dudas yo voy a hacer esto, porque esto me hace sentir que yo tengo el control en algo tangible. ¿Realmente estás confiando en Dios? ¿Realmente estás dependiendo de Él? ¿Realmente estás trabajando espiritualmente y dejando lo que no te corresponde a Dios? ¿O quieres hacerlo todo por ti misma? ¿Quieres hacerlo en tus propias fuerzas y a tu manera, sin considerar la soberanía de Dios? Sin considerar que sí, estás viviendo esa circunstancia en tu vida, estás pasando por esta situación, estás viviendo lo que estás viviendo, pero Dios no es ajeno. Pero Dios sigue teniendo cuidado de esta situación y aún está cumpliendo 1 y 1000 propósitos a través de esta situación, pero no lo ves. Pero no lo entiendes y te centras en ti misma, te centras en lo que no tienes en el momento o en la respuesta que queremos obtener en el momento que queremos obtenerla, y entonces ¿qué pasa? Viene la ingratitud o viene la actitud que no le agrada a Dios, que no glorifica a Dios. Y eso no es lo que Dios quiere formar en nosotras, ni en ti ni en mí. Es decir, mi familia está pasando por problemas, en mi matrimonio estoy pasando por dificultades, pero
Yo creo que debería de actuar así. Y así muchos peros que se anteponen y estorban al obrar de Dios y a lo que Dios quiere formar principalmente en mí o en ti a través de esas circunstancias. Y eso no es el corazón que Dios le agrada o la actitud que Dios quiere ver en nosotras, sino por lo contrario, un corazón agradecido con Dios. Porque la ingratitud, hermanitas, viene junto con pegado con frustración, con impotencia, con tristeza, con desánimo, amargura, que es algo ya mucho más profundo. Y tú dices, pero es que ¿cómo es que me estás pidiendo que yo tenga gratitud cuando estoy enferma de cáncer? Me acaban de diagnosticar cáncer y ¿cómo quieres que dé las gracias por esto a Dios? ¿Y qué si por medio de esta enfermedad Dios se quiere glorificar y atraer a muchos para salvación? Ah, no, ya te derrumbaste, ya renegaste contra Dios, ya te apartaste de los caminos de Dios y dejaste de experimentar su gloriosa presencia, su poder transformando tu vida, tu corazón, la de tus hijos tal vez, y de generaciones en generaciones, pero nos centramos en nosotras mismas con un corazón de ingratitud. ¿Y cómo me dices que esté agradecida por mi hijo que está en las drogas? ¿Y qué si Dios a través de esa situación se quiere glorificar y va a traer rendición o remisión a su vida para que él sea atraído con cuerdas de amor a Dios? ¿Y qué si tus oraciones son escuchadas por Dios y Él lo libra de peligros, aún estando en medio de ellos? Pero muchas veces nos centramos en nosotras mismas y no somos capaces de darle gracias a Dios en esas situaciones, en esas circunstancias, porque nuestra vida es miope, nuestra vista, perdón, es miope, es muy corta a los planes, a los propósitos, a la soberanía de Dios, pero nos centramos en nosotras mismas. Pero mi matrimonio está al borde del divorcio y yo ya no sé qué hacer. ¿Cómo me pidas que agradezca a Dios por estar así? ¿Y qué si por medio de esa situación la palabra de Dios entra a tu casa y a través de la palabra muchos creen para salvación? Pero no, se nos viene el mundo abajo y no vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas y somos incapaces de manifestar una gratitud que a Dios le agrada. Por lo contrario, hay ingratitud porque no entendemos o porque no queremos vivir esas situaciones, esas vivencias, ¿verdad? Si tu testimonio es verdaderamente de alguien que confía y que anhela buscar la presencia de Dios, es un testimonio que se va a ver reflejado, que va a mostrar paz, confianza, fe, aún en medio de todas estas adversidades, como las padeció en gran manera el apóstol Pablo y muchos creyentes como él. Porque vemos a Pablo orando, sí, orando con fe, pero no dejando de trabajar espiritualmente en todo aquello que debía de trabajar, quitando de su vida todo aquello que tenía que quitar para avanzar y perseverar espiritualmente. Hermanitas, llegar a tener una actitud de gratitud ante estas circunstancias o muchas más, que no sé por las que tú estás pasando en este momento de tu vida, se necesita trabajar, aprender como lo hizo el apóstol Pablo. No es algo que surge mágicamente de la noche a la mañana. Si tú te sientas y sigues viviendo tu vida como la del mundo, no va a ocurrir nada. No estás experimentando la presencia de Dios. No estás siendo una mujer espiritual, ni que esté atenta al mover de Dios. Te van a pasar las cosas una y otra y otra y otra vez sin aprender, sin crecer espiritualmente, sin experimentar la presencia de Dios. Porque la ingratitud no solamente es el reflejo de una mala actitud o falta de modales, sino que aquel que permanece en una constante ingratitud es aquel que va a manifestar un corazón apartado de Dios. No logra ver que Dios está en medio de todas esas situaciones. Se centra en sí mismo y solo ve problema tras problema tras problema. Y cuando dejamos de reconocer su bondad, su provisión, nuestra mente se oscurece y nos desviamos de la verdad. La ingratitud es un síntoma de un corazón que se ha olvidado de su Creador. La ingratitud es como un remolino que nos quiere hundir
apartar de Dios. Ciertamente nadie estamos exentos por pasar situaciones difíciles, adversas. Podemos tener, sí, un mal día. Podemos no haber recibido lo que anhelábamos o esperábamos, pero lo que sí no podemos hacer es permanecer en esa actitud de ingratitud. Sí, humanamente me es difícil. Carnalmente yo quisiera mostrar ingratitud, quisiera renegar, quisiera cuestionar, quisiera patalear, llorar, pero espiritualmente no es lo que Dios espera de ti ni de mí. Ni espiritualmente es por lo que Cristo murió por ti y por mí. Es necesario entender que ciertamente va a haber factores externos que nos quieran llevar a sentirnos así, cansadas, desanimadas, frustradas, ingratas, pero no podemos quedarnos así. No podemos permanecer en esa condición, sino que comenzando con la batalla en nuestro corazón y aún en nuestros pensamientos, debemos de dar esa respuesta a Dios, para lo cual Él ya lo dio todo para que sea posible que lo logremos tú y yo. Y no en nuestras propias fuerzas o en nuestra sabiduría, sino en la que proviene de Dios. La ingratitud, al igual que la gratitud, provienen de la percepción que aprendamos a tener de la vida. Y esta a su vez, de qué tan entendidos estamos en la voluntad de Dios para nosotros. ¿Me ayudan a proyectar la imagen 1, por favor? Dice así: lo que pasa a mi alrededor, es decir, la circunstancia que yo estoy viviendo. Analízalo en este momento en tu vida. ¿Qué situación estoy pasando en este momento? ¿Qué circunstancia estoy viviendo en este momento? Lo que pasa a mi alrededor, los factores externos, lo que pueden llevarme a apartarme de tener una gratitud a Dios. Y después, ¿qué viene? Lo que pienso sobre ello. Mis valorizaciones, mis prioridades, qué pensamiento, qué actitud estoy teniendo ante eso que me está pasando. Y posterior a eso, ¿qué sigue? Lo que hago. Sí, estoy viviendo esta situación, estoy pasando por esta enfermedad, estoy pasando por estos problemas familiares, estoy pasando por esta dificultad. ¿Qué pienso al respecto de ello? Y posterior a eso, ¿qué estoy haciendo con lo que estoy viviendo, con lo que me está pasando? Y por último, ¿cómo me siento ante esas circunstancias que estoy viviendo, que ya me están pasando o que las voy a vivir? Y es un ciclo. Hoy tuviste una circunstancia, en 5 años vas a tener otra, o en 5 meses, o en 5 días. Y es un ciclo de la vida, y así va a ser hasta que venga Jesús por segunda vez o nos llame a su presencia. ¿Estás preparándote para eso? ¿Cómo estás viviendo para eso? ¿Con gratitud o con ingratitud? Es un ciclo que está en un constante movimiento una y otra vez, cada día y en cada momento de nuestra vida. ¿Me ayudan a proyectar la imagen 2, por favor? ¿Qué ven en esta imagen? En primera instancia viene aquí la realidad, o sea, lo que sí es real, lo que ya estás viviendo, lo que ya estás pasando en tu vida. Y después de esto viene una realidad interna. Sí, está esta circunstancia, está en esta realidad en mi vida, la circunstancia interna, quién soy yo, quién es Dios en mi vida y lo que Él ha hecho en mi vida. Y posterior a esto, la actuación y emoción. Vemos aquí una misma circunstancia, ¿verdad? No sé si lo alcancen a todos leer, pero la primera imagen dice, está la circunstancia externa y dice, vaya, mala suerte, y yo sin paraguas y a trabajar. No, hombre, no más esto me faltaba, que me lloviera. Y ve su percepción, la percepción de su realidad, cómo se vio manifestada en un carácter, en una emoción, en una vivencia. Pero vemos el otro lado. Hacía tiempo que no llovía. ¡Qué bien para la sequía! ¿Ven la diferencia? Es la misma situación externa, pero la situación interna cambia.
porque ¿qué es lo que hay en tu corazón? Y eso se ve manifestado. Oye, es que estoy pasando por esta situación, es que está muy difícil. No, sí, yo confío en Dios. No, sí, Dios. Pues avísale a tu cara, avísale a tu estado de ánimo, porque todo el tiempo estás mal, estás afectada. No pareces una mujer confiada, no pareces una mujer agradecida. Por lo contrario, te está afectando y te está apartando de Dios, de la presencia de Dios. Sin duda alguna, hermanita, siempre vamos a presentar situaciones. La famosa frase, ¿verdad? ¿Cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Aquella que lo ve medio vacío, con ingratitud va a decir, yo tanta sed que tenía y nomás medio vaso de agua, no hombre, no ni para el arranque, ¿verdad? Pero aquella que ve el vaso medio lleno va a decir, gracias a Dios por esta agua. Tenía una sed que con esto se me calma el agua, gracias a Dios. No tenía nada y ahora tengo medio vaso. Y eso es gratitud. Pero al mismo tiempo, ante una misma circunstancia podemos manifestar ingratitud. Como a mis hijas de continuo es algo que trabajamos mucho en ellas, ¿no? Que están comiendo algo rico, algo que les gusta. Y después las ves como tristes, ¿y qué pasó? No, pues ya se acabaron, ya no hay, ya ni me dio. Pero las comiste, mi amor. Dale gracias a Dios porque no las ibas a comer y pudiste disfrutarlas. No seas malagradecida, no seas ingrata. Y ya les cambia la actitud. No, sí, gracias porque ya las pude comer. La percepción de la vida depende de qué conocimiento tengas tú de Dios. Porque eso es sí o sí, hermanita, lo vamos a vivir siempre. Pero tu confianza en Dios debe ser manifestado en un carácter. Y como les digo, es bonito hablar palabras bonitas, es bonito dar palabras de ánimo, pero más bonito es vivirlo cuando no todo está bien, cuando no todo va bien, cuando no todo es fácil, cuando no estás viviendo la manera en la que te imaginaste que lo ibas a vivir. Ahí es donde verdaderamente sale el verdadero carácter. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y muchos malinterpretan este pasaje bíblico cuando dicen, y sabemos que a las cosas que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ciertamente, todo ayuda para bien en la perfecta voluntad y soberanía de Dios. Hay consecuencias de nuestras vidas por malas decisiones, porque no consideramos a Dios, porque no le preguntamos, porque no lo tomamos en cuenta y estamos viviendo consecuencias. Esa es una realidad, buenas o malas. Pero si tu corazón es dispuesto a Dios, aún a través de nuestras consecuencias, de nuestras elecciones, Dios sigue obrando para los que confían en Él, para los que esperan en Él y verdaderamente quieren glorificar a Dios, honrar a Dios, reconocer a Dios en sus vidas. Porque no se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Se trata de ver a Dios en todas las cosas, obrando siempre, experimentando su amor, su santidad, su justicia, su perdón, su misericordia sobre nuestras vidas. Porque las causas de la ingratitud, hermanitas, es del egocentrismo. Es una actitud que desencadena muchas otras actitudes, como la falta de consideración hacia otros, la creencia de que todo lo que yo estoy recibiendo es un derecho adquirido y dejamos de ver a Dios en nuestras vidas. Nos apartamos la mirada de Él y nos centramos solo en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo soy, en lo que yo merezco y dejamos de ver a Dios. Y vienen situaciones adversas y no estamos preparadas. No puede salir en medio de nosotras un corazón agradecido.
porque no nos llenamos de Él, no nos dimos el tiempo necesario para conocerlo más a Él, para experimentar más su presencia en nuestras vidas. Ciertamente debemos de confiar en Él y ponerlo en primer lugar en nuestras vidas sobre toda circunstancia o vivencia que cada una de nosotras pudiéramos estar viviendo. Porque como hijas de Dios debemos siempre de manifestar un profundo y genuino agradecimiento a Dios. Aquel agradecimiento que surge del conocimiento de saber quién es Dios en mi vida. Porque la gratitud que a Dios le agrada proviene de un corazón que ya reconoce el amor de Dios, el cuidado de Dios sobre su vida, la bondad de Dios sobre su vida. Había referente a esto, una reflexión, un testimonio de una mujer que por mucho tiempo estuvieron esperando la respuesta de lo que parecía ser un buen trabajo para su esposo. Y pasaron las situaciones, iban a vender su casa porque este trabajo implicaba que se fueran a vivir a otro estado. Entonces, la persona tipo como asesor inmobiliario, que hace todo el movimiento de la casa, al final no se presentó y al final no llevó a la persona que tenía que llevar para la compra de la casa, de manera en que no se ejecutó todo ese movimiento que querían hacer y pierden la oportunidad o la entrevista del trabajo que tanto tiempo habían estado esperando. Entonces, en el momento ella pues se desanimó, se desalentó, tuvo quizás actitudes no buenas, no tan agradables. Y su esposo, a pesar de que él era quien estaba perdiendo esta oportunidad, le decía, no pasa nada, esta situación no sale del control de Dios. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Si Él no lo permitió de esta manera, no podemos entenderlo quizás en este momento, pero Dios sigue teniendo cuidado. Y apaciguó el corazón de su esposa, la fortaleció, la animó y la llevó a esa confianza en Dios, espiritualmente hablando. Pasa el tiempo, días, semanas, y otra amiga le dice, oye, ¿ya te enteraste de qué? Pues de que la persona que te iba a ayudar con el movimiento de tu casa era un estafador. Estafó a muchos, y Dios te libró de que no lo hiciera contigo. Entonces ella estaba como impresionadísima de que en el momento no pudo entenderlo, pero Dios los estaba librando de algo mayor. Los estaba guardando. Y al poco tiempo resulta que el esposo recibe una oferta de trabajo muchísimo mejor que la que él creía que era lo mejor para él. Entonces, hermanita, ¿cuál está siendo nuestra actitud? ¿De gratitud o de ingratitud? Porque siempre vamos a vivir circunstancias, siempre vamos a estar expuestas a estas situaciones, pero Dios quiere formar en ti esa gratitud que le agrada, no esa convenenciera o fácil de mostrar, sino la que verdaderamente nos lleva a crecer espiritualmente, a manifestar un carácter espiritual. Ese amor tan grande, tan incondicional que ya hemos recibido de parte de Dios, que nos reconcilió con Él y podemos entrar hasta su presencia, es el regalo más grande por lo cual debemos de vivir eternamente agradecidas con Él. Ya lo dio todo por amor a nosotras, porque Dios no se agrada de la ingratitud. Él se agrada de la gratitud que surge de un corazón que le conoce, que le ama, que le honra, que le obedece. La gratitud que a Dios le agrada no depende de la circunstancia, sino del fruto espiritual manifestado en nuestro carácter, que va creciendo a medida que cada una de nosotras se dispone a conocer más a Dios. Aquella gratitud que nos lleva a experimentar la presencia de Dios en todo tiempo y ver su soberanía obrando en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere formar en ti y en mí. Dice Colosenses 3:12-15, vestíos pues como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de todos los frutos o todo el fruto espiritual que Dios quiere formar en nosotras. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, sed agradecidos. Vivamos pues, hermanitas, como escogidas de Dios, santas, amadas, mostrando el carácter de Cristo, apartándonos de todo mal y no viviendo afanadas, no viviendo frustradas, insatisfechas, como bien lo aprendimos la última enseñanza. Realmente necesitamos ser mujeres que aprendan a darle gracias a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, confiando más en Él, dependiendo más en Él, teniendo la actitud que Dios quiere ver en nosotras. Amén. Pues, ¿qué les parece si juntas damos gracias a Dios? Y las animo a que mediten en las situaciones que cada una de ustedes pueda estar viviendo, circunstancias que puedan estar pasando, y vayan a esa gratitud que Dios quiere formar en nosotras. Si gustan, nos ponemos de pie. Que desde lo más profundo de nuestro corazón podamos dedicar estas palabras, entendiéndolas, no solamente cantarlas por cantarlas, sino verdaderamente que sea una palabra que pueda mostrar eternamente gratitud a Dios por lo que Él es, por quien Él es en mi vida, por lo que Él ya hizo en mi vida, por el amor más grande jamás experimentado en esta vida. Padre eterno, todopoderoso, amado Dios, gracias te damos porque tú nos llamas con cuerdas de amor. Tú nos das el alimento espiritual que fortalece, que nutre, que anima, que restaura, que consuela nuestras vidas. Perdónanos si muchas veces hemos tenido una actitud de ingratitud, de queja, una actitud de cuestionamientos, una actitud en la que se centra en mí misma y no veo tus propósitos obrando en mi vida, en mi circunstancia, en mi familia y en mi alrededor. Ayúdame, te lo ruego, ayúdame a verdaderamente confiar más en ti, tener fe de saber que nada hay imposible para ti y que tú te alegras, te gozas de un corazón dispuesto a ti, un corazón que se entrega a ti como sacrificio vivo, renunciando a todo aquello que tengamos que renunciar, quitando de mi vida todo aquello que me ha venido estorbando para dar la respuesta que esperas de mí. Te entrego mis miedos, mis angustias, te entrego mis frustraciones y todo lo que pueda estar generando ingratitud en mi corazón. Ayúdame, Señor, a poder ser agradecida. Ayúdame a amarte aún más y a darte la honra, la gloria y la alabanza. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Puedes levantar tus manos, decirle gracias, Señor Jesús, por todo lo que me has dado, todo lo que tengo, porque todo proviene de ti, Señor. Y le decimos, gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Dale gracias, gracias,
Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: gracias, amado Dios, por la vida que me das, por todo lo que has hecho en mi vida? Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Dile a Él: gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias, Señor. Dale gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Que nuestras vidas de constante manifiesten esa gratitud que a Dios le agrada, hermanita. Él lo ha dado todo por amor a nosotras. Él es la plenitud. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque fuera de Él nada bueno hay. Fuera de Él nada podemos hacer. No necesitamos a Él. Sigan trabajando espiritualmente en todo aquello que es necesario continuar trabajando. Ejerciten sus sentidos espirituales, su vida espiritual, su carácter, para que puedan verdaderamente manifestar la gratitud que a Dios le agrada en todo tiempo, en toda circunstancia. Y Él quiere llevarnos a más. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra. Estamos despedidas. Pueden seguir pues conviviendo, edificándose unas a otras. Dios me las bendiga.